Veamos cómo calcular la derivada de una función constante. Nos dice que si f de x es igual a c, entonces f' de x es igual a 0. Veamos qué significa cada parte. Recordemos que f de x es la función, en este caso c nos denota la constante y f' de x es la derivada de la función f de x. Vamos a hacer varios ejemplos para que veamos cómo se resuelve. En este primer ejemplo vemos que es f de x es igual a 10, quiere decir que la función es igual a 10. Y 10 en este caso es un número que siempre va a ser constante, siempre va a ser 10. Por eso podemos decir entonces que la derivada f' de x, en este caso de 10, es igual a 0, como lo muestra la definición. Veamos entonces el ejemplo 2. En el ejemplo 2 vemos que tenemos f de x es igual a un medio. Este un medio es un número y siempre va a ser constante, va a ser un medio. Por eso podemos decir entonces que f' de x, en este caso, es igual a 0. Veamos otros dos ejercicios. En este ejemplo 3 tenemos y. Recordemos que tener y o tener f de x es equivalente, entonces podemos tenerlos de cualquiera de las dos formas. Aquí en este caso tenemos raíz de 2. Es una constante, es un número y siempre va a tener el valor de raíz de 2. Quiere decir entonces que y', en este caso la derivada de y, va a ser igual a 0. En el ejemplo 4 vemos que es un medio raíz de 3. Esta operación siempre va a dar un número constante, por eso podemos decir entonces que la derivada y' de esta función es igual a 0. Veamos otros dos ejercicios. En este ejemplo 5 veamos que f de x, la función, es igual a 5 medios de a más b. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta función? La derivada de esta función, f' de x, también es igual a 0, ya que en ninguna parte de la función vemos la variable x. Entonces, toda esta expresión es una constante. Por ende, f' de x, la derivada, va a ser igual a 0. Veamos este ejemplo 6. En este ejemplo 6 vemos que y es igual a 2 elevado a la 40. Esto es un número y 2 elevado a la 40 nos va a dar un número constante, nos va a dar siempre el mismo número. Quiere decir que la derivada en este caso, bueno, podemos ponerla como f' de x o podemos ponerla como y', en este caso y' va a ser igual a 0. Entonces, esta es la derivada de esta función. Vamos a hacer un último ejercicio para que quede muy claro. En este ejemplo número 7 vemos que la función f de x es igual a e elevado a la 5. Este e elevado a la 5 es una constante. Notemos que no hay ninguna x, por eso podemos decir que f' de x, la derivada de la función, es igual a 0. Les dejo estos 8 ejercicios de práctica. Quiero que miren bien este ejercicio número 8 y me pongan la respuesta en los comentarios.